Hermanos y hermanas, los invito a detenernos un momento y a hacernos una pregunta fundamental: ¿qué es la Iglesia en el corazón de este siglo XXI? Con demasiada frecuencia, el mundo la percibe como un museo de mármol, una imponente fortaleza de gestos rígidos y verdades frías, un eco de un pasado glorioso pero distante. Pero la Iglesia, en su esencia más pura, no puede ser un mausoleo. Está llamada a ser, hoy como ayer, lo que siempre fue en su origen: una tienda abierta en mitad del desierto, un hospital de campaña tras la batalla, un hogar de puertas abiertas donde cada alma sedienta, cada corazón herido, puede encontrar el agua viva del Evangelio. Hoy, con el corazón encendido por el fuego del Espíritu, yo, el Papa León XIV, les comparto el camino de una reforma profunda. No se trata de una reforma de dogmas, pues la verdad de Cristo es eterna. Es una reforma de gestos, de actitudes, de prioridades. No es una ruptura con la sagrada tradición, sino, al contrario, un regreso valiente y humilde a su núcleo ardiente, la cercanía radical e incondicional del amor de Cristo. Acompáñenme en este viaje espiritual para redescubrir 7 tradiciones que hemos transformado. No para destruirlas, sino para despojarlas de las apariencias y las costumbres que el tiempo ha vuelto opacas. Y así poder abrazar lo único que verdaderamente importa: el rostro humano de Dios. Primera tradición reformada: del protocolo distante a la reverencia del corazón. Durante siglos, un complejo y a menudo pesado protocolo eclesiástico ha marcado nuestra fe. Lo conocemos bien: eran normas externas de reverencia, gestos precisos y calculados, silencios medidos, inclinaciones formales. Una distancia casi ceremonial se erigió como un muro invisible entre los fieles y el clero, entre el pueblo y sus pastores. Este protocolo, heredado de una época en que la majestuosidad era el idioma necesario del poder terrenal, se convirtió con el tiempo en un lenguaje aprendido, pero un lenguaje que, con demasiada frecuencia, quedó vacío de significado real, una cáscara sin el fruto del amor. Quiero que quede claro: la reforma de esta tradición no es, de ningún modo, un llamado al desacato o a la falta de respeto. Es un llamado a la purificación. No es la abolición de lo sagrado, sino su redescubrimiento en el lugar donde siempre ha residido, en la humildad del corazón. La raíz histórica de esta distancia nos transporta a los siglos XV y XVI. Durante el Concilio de Trento y en el esplendor del arte barroco, la Iglesia se vistió de una solemnidad abrumadora. Era una respuesta necesaria para reafirmar su autoridad y proteger la fe frente al caos político y la fragmentación religiosa de la época. La liturgia, entonces, adoptó un aire casi imperial. Los ornamentos recargados, las rúbricas complejas, la arquitectura misma con sus altares elevados y sus balaustradas divisorias. Todo imponía una sacralidad basada en la distancia. Pero en nuestro siglo, un siglo sediento de autenticidad, ese lenguaje ya no comunica cercanía, sino una dolorosa exclusión. No interpela el corazón, lo aísla. Permítanme compartirles una anécdota personal. En los primeros días de mi pontificado, durante una misa solemne en la Basílica de San Pedro, al terminar la oración universal, me acerqué y abracé a mi querido hermano Luis, un humilde sacerdote franciscano. El silencio que siguió en esa inmensa basílica no fue de escándalo, sino de una honda y palpable sorpresa. Había roto una costumbre no escrita, una barrera invisible, pero no lo hice por un acto de rebeldía, sino por un acto de fidelidad al mandato más claro de Jesús, aquel que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese gesto, tan simple y humano, fue interpretado por algunos como una transgresión, pero muchos otros comprendieron el mensaje profundo: la reverencia verdadera, la que agrada a Dios, no nace del protocolo, nace del amor. Los santos, nuestros guías en la fe, nos iluminan este camino. Pensemos en San Juan Pablo II, quien, en su vejez y enfermedad,
Se inclinaba para tocar a los enfermos con una ternura que conmovía al mundo entero. Pensemos en Francisco de Asís, que desafió todas las normas sociales de su tiempo al abrazar y besar a un leproso, cuando el mundo los repudiaba. Y pensemos en el Papa Francisco, lavando los pies de prisioneros, de refugiados, incluyendo a musulmanes y mujeres, mostrando que el servicio no conoce frontera. Todos estos gestos, que serían considerados impropios o una ruptura del protocolo bajo los cánones antiguos, revelan la imparable fuerza del Evangelio hecho carne, hecho gesto, hecho abrazo. Yo mismo, León XIV, llevo en mi memoria un momento que me marcó para siempre. Fue en el año 1987. Yo era un joven misionero en los Andes peruanos y caminé descalzo durante kilómetros por un terreno hostil para llevar la comunión a una niña moribunda. Al llegar, exhausto, su madre, una mujer sencilla y de rostro curtido por el sol, tomó mi mano, que estaba herida y sangrante, la besó con una reverencia inmensa y susurró unas palabras que jamás olvidaré: el Señor vino como nosotros. Ese día, en esa choza humilde, comprendí que la mayor reverencia no reside en la púrpura de la vestidura ni en la altura de un trono, sino en el sacrificio silencioso y en el amor que se abaja para servir. Por ello, la reforma que he instituido es concreta y visible. He suprimido aquellos protocolos que, aunque cargados de historia, ya no reflejan el rostro de una iglesia que es, ante todo, madre. He pedido a los obispos que en todas las celebraciones públicas estén al mismo nivel del pueblo, sin tronos ni elevaciones innecesarias que creen distancia. Las audiencias papales ya no estarán marcadas por la genuflexión automática, sino por el saludo fraterno, por un apretón de manos, por una mirada a los ojos. He instituido encuentros pastorales donde el clero debe presentarse sin los ornamentos de su cargo para escuchar a los pobres y a los que sufren. No desde un púlpito, sino sentados en el mismo suelo. No se trata de despreciar los signos, sino de ordenarlos correctamente: primero la persona, luego el rito, primero el corazón, luego el ornamento. He recibido miles de cartas, algunas indignadas, otras llenas de esperanza. Un obispo emérito, un buen hombre, me escribió con sincera preocupación: santidad, temo que el respeto se pierda. Le respondí con la misma sinceridad y con todo mi afecto: eminencia, el respeto no muere por la sencillez, muere, sí, por la indiferencia y la arrogancia. Pocos días después, una niña, al salir de una parroquia romana donde la saludé con un beso en la frente, le dijo a su madre una frase que para mí vale más que cualquier tratado de eclesiología: mamá, el Papa no parece un rey, parece el abuelo de todos. Esa, hermanos y hermanas, es la iglesia que soñamos. Una casa con la mesa compartida para todos sus hijos. No un palacio con balcones desde donde se observa al pueblo a la distancia. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en su número 3, nos lo recuerda con una claridad profética: la Iglesia no existe para sí misma, sino para servir al mundo. Y el mundo de hoy, herido y desconfiado, pide a gritos autenticidad, no solemnidad vacía, pide humanidad redentora. Como enseñó el beato Papa Pablo VI, la Iglesia debe dialogar con el hombre de su tiempo, no desde la cátedra del juez, sino desde la cercanía del corazón. Por eso, esta primera reforma no es una ruptura, es un regreso al Espíritu de Jesús, que caminó entre la gente, comió con publicanos, lloró con las viudas y tocó a los leprosos, rompiendo todas las barreras sociales y religiosas de su época. En 1990, en un pequeño y olvidado pueblo de la Amazonía peruana, celebré una misa bajo la sombra de un gran árbol. Al terminar, un anciano de la comunidad se acercó, me abrazó con una fuerza sorprendente y me dijo al oído: gracias, Padrecito, por no tener miedo de tocarnos. Por eso, ahora creo que Dios también se atreve a tocarme a mí. Ese abrazo, cargado de siglos de exclusión y olvido, valió más que cualquier gesto ceremonial que yo pudiera realizar.
Y por eso lo digo hoy con total claridad, la reverencia verdadera, la que conmueve el cielo, está en la caricia, no en el silencio frío. El nuevo protocolo es el amor, saludar con ternura, escuchar sin prisa, tocar las heridas de los hermanos con compasión, sonreír sin cálculo, acompañar sin esperar nada a cambio. Queridos fieles, les pido que no teman esta reforma. No es un ataque a lo sagrado, sino una defensa apasionada de su núcleo. No teman ver a sus obispos abrazando a los enfermos, a sus sacerdotes llorando con ustedes en sus duelos, a su Papa sonriendo como un amigo. Cristo no vino a imponer gestos, vino a encender corazones. Que María, nuestra Madre tierna y cercana, nos enseñe a ser, cada día más, una iglesia de abrazos. Que el Espíritu Santo nos dé la valentía de ser profundamente humanos. Porque la santidad no está en parecer sagrados, sino en amar como Cristo nos amó. Segunda tradición reformada, del solideo exclusivo al símbolo compartido. Ahora hablemos de un símbolo pequeño pero de gran significado, el solideo. Esa pequeña caperuza blanca que cubre la cabeza del Papa ha sido, por siglos, un potente símbolo de respeto a Dios, una señal visible de consagración y de la ininterrumpida continuidad apostólica. Su historia es rica y su carga simbólica, profunda, pero, como ocurre con muchos símbolos, con el paso del tiempo corrió el riesgo de volverse también un signo de inaccesibilidad. Un pequeño pero significativo muro tejido de hilo blanco. Mi reforma, inspirada en la sencillez del Evangelio, no consiste en abolir el solideo, sino en devolverle su significado más profundo, que es la comunión, y para ello, hay que compartirlo. Su nombre, recordemos, proviene del latín solideo, que significa solo a Dios, para recordarnos que solo ante la majestad de Dios se descubre la cabeza. Este gesto, arraigado en la tradición bíblica y patrística, subraya la santidad del ministerio petrino. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de humildad ante Dios, poco a poco se convirtió en un signo de distinción ante los hombres. Les cuento un gesto que lo cambió todo. Durante una audiencia con una fundación, un niño se me acercó con la audacia y la pureza que solo los niños poseen. Me ofreció un solideo azul que llevaba el logo de su comunidad y me dijo, ¿se lo cambia por el suyo? Sin dudarlo un instante, sonreí. Me quité mi solideo blanco, se lo entregué y me coloqué el suyo. La gente rió y aplaudió conmovida. Un fotógrafo captó ese momento. Al día siguiente, como era de esperar, ciertos círculos vaticanos, con preocupación legítima pero anclada en el pasado, se preguntaban, ¿ha profanado el símbolo? Yo les respondí con serenidad, al contrario. He compartido un gesto de comunión, no con un príncipe o un embajador, sino con un niño, y ese gesto sencillo fue más evangélico que 1000 homilías solemnes. No estoy solo en este camino. El gran San Juan Pablo II, en sus innumerables visitas pastorales, a menudo intercambiaba su solideo con los peregrinos. El Papa Francisco lo ha hecho en múltiples ocasiones, especialmente con niños y ancianos, demostrando que un gesto fraterno no debilita el ministerio petrino, sino que lo fortalece en el amor. Pero en mi caso, he querido dar un paso más allá, un paso audaz. He decidido institucionalizar este gesto como un signo permanente de apertura. Ya no es un acto esporádico y simpático, sino una reforma consciente. Por ello, he decretado que el solideo, si bien sigue siendo parte esencial de la vestimenta papal, puede ser intercambiado con cualquier fiel como un signo visible de comunión. Este intercambio no trivializa la dignidad del ministerio, al contrario, la humaniza, la hace cercana. Además, he invitado a los obispos de todo el mundo a recibir solideos confeccionados por las manos de sus propias comunidades. Y le permite a cualquier fiel, sobre todo a los que provienen de comunidades pobres o marginadas, obsequiar este signo de cercanía al Papa, a los obispos o a sus sacerdotes. Muchos creen, de buena fe, que un símbolo solo conserva su valor si permanece intocable y distante. Pero los símbolos del Evangelio son exactamente lo contrario, cobran vida,
se cargan de gracia, precisamente cuando se usan, cuando se entregan, cuando se ensucian en la calle con el polvo del camino. ¿Qué valor tendría un solideo guardado en una vitrina si no es un signo de comunión viva? Cuando Jesús sanó al leproso tocándolo, como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 3, ¿rompió el estricto protocolo de pureza de su tiempo? ¿Fue irreverente? No. Fue amor encarnado. Así también, cuando comparto mi solideo con un niño de la calle, con una madre en duelo, con un joven con discapacidad, no estoy profanando nada, estoy haciendo visible, de una manera sencilla, que la Iglesia no es un pedestal para ser admirado, sino un regazo para acoger. Recuerdo vivamente que en el año 1979, cuando servía en una parroquia del barrio de Pilsen, en Chicago, un joven inmigrante mexicano me regaló un gorro de lana que su madre había tejido en su lejana Oaxaca. Era un invierno crudo, sin pensarlo, me lo puse para celebrar la misa. Algunos feligreses, los más tradicionales, pensaron que era un gesto inapropiado, pero al terminar la celebración, una mujer anciana se me acercó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Padre, usted se puso el amor de nuestra tierra en la cabeza. Ahora lo siento a usted como uno de los nuestros». Ese día entendí, a un nivel muy profundo, que el pueblo de Dios no busca ornamentos lujosos, sino gestos sencillos que digan con el corazón: «Estoy contigo. Soy tu hermano». Los símbolos evolucionan o se fosilizan. Esta reforma busca que cada gesto, por pequeño que sea, hable el lenguaje del Evangelio. Si el solideo me separa, lo reformo. Si el solideo me humaniza, lo comparto. Si el solideo es un signo de comunión, entonces, y solo entonces, tiene sentido, y no solo el solideo. Cada signo de nuestra rica liturgia debe ser interrogado con honestidad: ¿acerca o aleja? ¿Incluye o excluye? Desde que comencé esta práctica, he recibido miles de solideos y cartas. Una niña con síndrome de Down me envió un solideo de color rosa. Lo usé durante una reunión con miles de jóvenes. Su madre me escribió después: «Nunca pensé que el Papa de Roma pudiera mirar a mi hija con tanta ternura y llevar con orgullo su regalo». En una prisión de Filipinas, los reclusos cosieron un solideo con retazos de sus viejos uniformes. Lo usé durante el rezo del Ángelus, transmitido a todo el mundo. Un gesto simbólico, sí, pero en los rostros de esos hombres, a través de las fotografías que me llegaron, vi el poder redentor de la misericordia. La teología detrás de este gesto es simple y profunda. San Agustín, ese gigante de la fe, lo resumió todo en una frase inmortal: «Ama y haz lo que quieras». El amor es la forma más alta de reverencia. Por eso, este gesto no destruye el respeto, lo redefine. El respeto verdadero no es la distancia temerosa. Es el reconocimiento del otro como un hijo amado de Dios. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, escribió que la caridad es la forma más elevada de la liturgia. Entonces, cada gesto de cercanía, como el intercambio del solideo, se convierte en un auténtico acto litúrgico si nace del amor. Todavía hay algunos prelados que me dicen con preocupación: «Pero, Santo Padre, ¿dónde están los límites?». Y yo siempre les contesto con la misma convicción: el límite, queridos hermanos, lo pone el Evangelio. Si un gesto es humilde, si es sincero, si edifica y une a la comunidad, no hay nada que temer. No se trata de trivializar los signos. Se trata de devolverles su capacidad de hablar, de conmover, de sanar. Mirando hacia el futuro, he pedido a las diócesis del mundo que recojan testimonios de cómo los signos compartidos, un solideo, una cruz tejida por una comunidad, una estola bordada con motivos locales, están evangelizando, no por su belleza material, sino por el amor que representan. Quiero que cada comunidad católica redescubra que el símbolo más grande no es la vestimenta que llevamos, sino la vida que entregamos. Que los niños puedan decir con alegría: «El Papa me miró, me abrazó y se puso mi regalo», y que ese recuerdo los acerque para siempre a Jesús. Queridos hermanos y hermanas,
Esta segunda reforma es sencilla en su forma, pero inmensamente poderosa en su fondo. Es el símbolo de una iglesia que ya no teme perder prestigio mundano porque ha elegido la infinita ganancia de las almas, una iglesia que ya no se protege detrás de costumbres frías porque se lanza con audacia al encuentro del otro. Que cada gesto nuestro, por pequeño que parezca, sea una grieta por donde se cuele la luz sanadora del Evangelio. Que el Espíritu Santo continúe derramando su ternura sobre su iglesia, y que María, Madre del pueblo, nos enseñe a usar los signos no como coronas que nos aíslan, sino como puentes que nos unen. Tercera tradición reformada, de la predicación jurídica a la palabra que sana. Durante demasiados siglos, buena parte de la predicación católica ha estado teñida, y a veces saturada, de un tono jurídico, un discurso reglamentista, normativo, legalista, en lugar de anunciar la buena noticia de la misericordia con la ternura de un padre. Muchos pastores, con buena intención pero con un enfoque equivocado, han hablado desde el estrado de un juez. Hemos olvidado con frecuencia que, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Esta tradición no comenzó con malicia, sino con la intención de defender la verdad y de ofrecer claridad moral. Pero con el tiempo, el lenguaje del derecho canónico y de la teología escolástica, con sus categorías de culpa, pena, dispensa y transgresión, se filtró desde los tratados de moral hasta el púlpito dominical. Y así, la predicación del Evangelio, que es una carta de amor de Dios a la humanidad, corrió el riesgo de reducirse a una fría tabla de normas. La palabra de Dios no es un código penal, es medicina para los heridos. Es pan para el camino. Permítanme compartirles una herida que llevo en el corazón. Fue en 1986. Yo era un joven sacerdote en una parroquia marginal de Medellín. Un predicador visitante dio un sermón vehemente, condenando el aborto como un pecado abominable, sin un ápice de compasión o matiz. Tras la misa, una mujer se me acercó, deshecha en llanto, me dijo con la voz rota: «Padre, yo no necesito que me griten desde el altar que he pecado. Eso lo sé y me desgarra el alma cada día. Lo que necesito es que alguien me diga que, a pesar de todo, todavía puedo ser amada por Dios». Esa mujer nunca volvió a la iglesia. Y yo, les aseguro, nunca he olvidado su rostro. Por ella, y por tantos y tantos corazones heridos por una palabra dura en lugar de ser sanados por una palabra tierna. He instruido una reforma profunda y estructural en la formación de nuestros predicadores. Esta reforma consta de 4 medidas principales. Primero, una revisión completa del currículo de predicación en todos los seminarios del mundo, para incorporar la teología afectiva, el lenguaje compasivo y el poder del enfoque narrativo, al estilo de las parábolas de Jesús. Segundo, la incorporación obligatoria de una pastoral del sufrimiento humano. Un predicador no puede hablar de la vida si no ha escuchado las historias de su pueblo. Debe hablar con el corazón de alguien que ha llorado con los que lloran. Tercero, una nueva formación para diáconos y laicos predicadores en el arte de la comunicación misericordiosa, con especial atención a contextos de herida, abuso, exclusión y pobreza. Y cuarto, la publicación de un nuevo directorio para la homilética, titulado Evangelizar es sanar, que sustituye las secciones de manuales anteriores marcadas por un tono excesivamente disciplinar y legalista. La voz de los santos es una palabra que cura. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, decía: «Dios no me ha dado un corazón para juzgar, sino un corazón para amar». El Papa San Juan XXIII, al inaugurar el Concilio Vaticano II, exclamó con audacia profética: «La Iglesia prefiere usar el remedio de la misericordia antes que el rigor de la severidad». Y el santo mártir, San Óscar Romero, predicaba con lágrimas en los ojos, no con el código canónico en la mano. Estos santos no ignoraban la verdad, pero sabían que la verdad sin caridad se convierte en un arma, en un castigo. El Evangelio no se lanza como una piedra, se entrega con la calidez de un abrazo.
La predicación debe ser un arte de consolar. Pensemos en Jesús. Él nunca gritó desde un púlpito legalista. Se sentó junto al pozo con la mujer samaritana, una mujer herida y marginada. Defendió a la mujer adúltera de sus acusadores. Escribiendo en el suelo, tocó los ojos del ciego sin preguntarle primero por su historial de pecados. Sus palabras eran medicina, no sentencia. Por eso, la homilía no puede ser un discurso moralizante ni un frío manual de sanciones. Debe ser un espejo de compasión, un fuego que calienta los corazones helados, una lámpara que guía en la oscuridad. En el año 2002, en Buenos Aires, conocí a un joven que luchaba por salir de una grave adicción. Al terminar una misa, se me acercó con timidez y me preguntó con la voz baja: «Padre, ¿usted cree que Dios me odia por todo lo que he hecho?». Lo miré a los ojos y le respondí con la única verdad que importa: «Hijo, no solo no te odia, sino que te ama más que nunca, precisamente porque estás herido». Años después, recibí una carta suya desde la comunidad de rehabilitación donde se había recuperado. Decía: «Aquel día, usted no me predicó con la Biblia, sino con el alma. Por eso sigo vivo y sigo aquí. Desde que anuncié esta transformación en el estilo de la predicación, he recibido testimonios que me conmueven hasta las lágrimas». En Manila, una mujer transexual, que había sido rechazada y juzgada, volvió a la misa después de 10 años de exilio autoimpuesto. Volvió porque el nuevo párroco, formado bajo esta nueva directiva, dijo desde el altar: «En esta casa, nadie te define por tus errores. Solo te define tu infinita dignidad de hija de Dios». En Polonia, un joven sacerdote predicó sobre el perdón usando no solo los cánones, sino las palabras de un poeta. Los jóvenes en la iglesia, tan acostumbrados a la dureza, lloraron. Una joven exclamó: «Nunca pensé que la iglesia pudiera hablarme así». A mí, ¿qué decimos cuando predicamos? ¿Le hablamos al pecador como un juez o como un médico? ¿Nos dirigimos a la conciencia con dureza o con ternura? ¿Predicamos para convencer con la lógica o para acompañar con el corazón? He instruido que en toda homilía se haga siempre una distinción clara entre el anuncio gozoso del Evangelio, el querigma, y la necesaria exposición de las normas morales. La palabra de Dios no es una herramienta para corregir conductas, es una semilla para transformar corazones. Las parábolas de Jesús, la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la de la oveja perdida, no se entienden con categorías jurídicas. Se entienden con lágrimas y con abrazos. El hijo vuelve a casa no porque tema la sanción, sino porque recuerda con nostalgia el amor incondicional del Padre. Así debe ser nuestra predicación, no para asustar, sino para atraer con la belleza del amor de Dios. ¿Significa esto diluir la verdad moral? De ninguna manera. La Reforma no niega la existencia del pecado ni la importancia de la doctrina, pero recuerda con fuerza que la verdad solo se puede transmitir envuelta en caridad. San Pablo lo dijo con una fuerza insuperable en su primera carta a los Corintios. Capítulo 13. Aunque tuviera toda la fe para trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. El predicador debe ser claro, sí, pero nunca cruel. Debe ser firme, sí, pero nunca hiriente. La verdad cristiana no se impone, se propone, no se grita, se testimonia con la propia vida. Queridos pastores, les suplico, no teman ser tiernos. No teman hablar con el lenguaje del consuelo. Hay multitudes enteras que ya no escuchan porque un día se sintieron acusadas, juzgadas, descartadas. Cambien el tono, cambien la forma, no cambien el Evangelio, pero háblenlo como lo haría Cristo, desde la herida compartida, no desde la altura moral. Que María, Madre de la Palabra hecha carne, los inspire a ser predicadores de esperanza, y que el Espíritu Santo renueve nuestras lenguas para que ardan, no con la ira del juicio, sino con el fuego inextinguible del amor. Séptima tradición reformada, de la Eucaristía como sacrificio exclusivo a la mesa compartida. Llegamos ahora al corazón de nuestra vida de fe, la Sagrada Eucaristía. Por generaciones,
Se ha enseñado, con total corrección teológica, que la misa es ante todo una actualización sacrificial del Calvario. Este enfoque, profundamente arraigado en la teología postridentina, ha modelado un estilo litúrgico que a menudo es solemne, vertical, y centrado casi exclusivamente en el altar como ara del sacrificio. Y no hay duda alguna, la Eucaristía es sacrificio. San Pablo lo afirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, y la Iglesia lo proclama en cada plegaria eucarística. Pero, y este es el punto central de la Reforma, la Eucaristía no es solo sacrificio, es también, y con la misma intensidad, mesa, encuentro, comunidad, alegría pascual, es pan partido para ser comido, vino compartido para celebrar, es un gesto profético de unidad, un anticipo del banquete del reino. Reducirla únicamente a su dimensión sacrificial, por importante que sea, ha creado en muchos lugares una liturgia que se percibe como distante, fría, incomprensible para el hombre y la mujer del mundo moderno. El misterio ha quedado a veces oculto tras una solemnidad impenetrable, y el pan partido ha perdido, para muchos, su sabor a vida cotidiana. Permítanme transportarlos a un momento de profunda revelación personal. Fue en el año 2004. Me encontraba en Tierra Santa y celebré la Eucaristía en la casa de Betania, el hogar de los amigos de Jesús. Lo hice junto a un pequeño grupo de fieles marginados por la sociedad y, a veces, también por la Iglesia, expresidiarios, madres solteras, jóvenes que vivían con el estigma del VIH. Estábamos sentados en círculo, en el suelo, sobre una simple tela. Había pan casero y vino local. Hicimos las lecturas con sencillez y con el corazón abierto. Cuando, al consagrar, pronuncié las palabras, «Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes», una joven que había luchado contra la drogadicción rompió a llorar de una manera inconsolable pero serena. Al terminar, me dijo, «Padre, por primera vez en mi vida, no sentí que estaba asistiendo a un rito. Sentí que Jesús mismo me invitaba a su mesa, no como una pecadora a la que se le perdona la vida, sino como a una hermana a la que se esperaba con anhelo». Esa Eucaristía, sin incienso, sin casullas bordadas, sin cantos polifónicos, fue una de las más profundas y verdaderas que he vivido. Cristo no necesitó solemnidad para hacerse presente. Solo necesitó corazones abiertos. A la luz de esta experiencia y del discernimiento compartido con teólogos, pastores y fieles de todo el mundo, decreto la siguiente reforma para enriquecer nuestra comprensión y vivencia de la Eucaristía. El lenguaje litúrgico, en las nuevas traducciones y en la predicación, deberá recuperar de forma explícita y equilibrada las dimensiones de banquete, fraternidad y alegría pascual, junto a la indispensable dimensión del sacrificio redentor. Se promoverá un estilo litúrgico que sea más participativo, más horizontal, donde la comunidad se sienta verdaderamente asamblea celebrante y no mera espectadora. Esto es especialmente importante en las comunidades de base, en las zonas rurales y en los territorios de misión. Las oraciones eucarísticas, con la debida aprobación episcopal, podrán adaptarse para subrayar con mayor claridad el aspecto de la cena pascual compartida. El memorial de la última cena. Se fomentará con valentía el uso de signos que sean cercanos a la vida del pueblo, pan que parezca pan de verdad. Música popular sagrada que exprese la fe de una cultura. Símbolos locales que ayuden a encarnar el misterio, sin diluirlo jamás. La distribución de la comunión, especialmente en celebraciones con grupos pequeños, puede realizarse en torno a la mesa común, resaltando el gesto fraterno de compartir el mismo pan. Más allá de la funcional fila individual, el presbítero debe presidir la comunidad, caminar con ella, más que actuar solo, de espaldas al pueblo. La misa no es un espectáculo, es una asamblea de hermanos. El pueblo de Dios quiere celebrar, no solo asistir. Recuerdo que en 1995, un campesino colombiano, después de una misa muy solemne, me dijo con una sinceridad aplastante, «Padre, usted celebró muy bonito para nosotros,
Pero, ¿cuándo podremos celebrar con usted? Su comentario era un grito del corazón. Se sentía un espectador de un rito sagrado, pero ajeno. Y en muchos lugares del mundo, la misa corre el riesgo de haberse convertido en un ritual al que los fieles asisten, pero que no viven como propio. Esto no es, ciertamente, lo que quiso Jesús en la última cena. Hay testimonios que sostienen este cambio con fuerza. En Sudáfrica, he visto comunidades católicas que celebran misas en chozas humildes con danzas litúrgicas y comidas compartidas después. Donde la liturgia no termina en el "pueden ir en paz", sino que se prolonga en la vida. En Japón, donde los cristianos fueron perseguidos durante siglos, la Eucaristía doméstica se vivía como una oración de familia, con pan cocido en casa, una lectura compartida, una memoria viva. En Francia, los sacerdotes obreros celebraban la misa al mediodía en los talleres, sentados a la mesa con sus compañeros de trabajo, compartiendo el pan de la Eucaristía y el pan de la fraternidad. Estos ejemplos nos muestran que el Espíritu sopla donde quiere y que el amor eucarístico no está atado a una única forma cultural. ¿Y qué pasa con la solemnidad? ¿Con el rito? ¿Con la belleza litúrgica? No las eliminamos, las enriquecemos. El sacrificio de Cristo sigue siendo el centro místico e insustituible de la Eucaristía. Pero ya no lo veremos como algo aislado, casi tétrico, sino como lo que es, el rostro luminoso de un amor tan inmenso que se parte y se entrega para dar vida al mundo. La belleza litúrgica permanece, pero no será exclusivamente la belleza del mármol, del oro o del canto gregoriano. Será también la belleza sobrecogedora de un anciano compartiendo el pan con un joven, de un niño proclamando la palabra, de una comunidad entera orando con el corazón abierto y las manos entrelazadas. La misa debe ser vertical, una conexión profunda con Dios, pero también inseparablemente horizontal, una conexión real con el prójimo. Sin esas dos direcciones, la liturgia pierde su cruz. El magisterio de la Iglesia nos avala. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, número 14, ya enseñaba que la liturgia debe fomentar una participación plena, consciente y activa, de todo el pueblo. El Papa Francisco ha repetido incansablemente, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento poderoso y un remedio para los débiles. Y el mismo San Juan Pablo II escribió en su encíclica Ecclesia de Eucharistia que la Eucaristía edifica la Iglesia porque es, en su esencia, comunión, no solo sacrificio. No estamos inventando nada nuevo, solo estamos cumpliendo con fidelidad lo que el Espíritu lleva susurrando a la Iglesia desde hace décadas. A los críticos que afirman que esto banaliza el sacrificio, yo les respondo con una pregunta: ¿acaso no se banaliza más el sacrificio cuando se celebra de una manera mecánica? Sin comunidad, sin vida, sin alegría. A los que temen que perderemos lo sagrado, yo les aseguro, lo sagrado no depende de la solemnidad exterior, sino de la sinceridad del corazón que celebra. Permítanme concluir con una anécdota final que lo dice todo. La misa sin pan. En el año 2007, me encontraba en un campo de refugiados en Eritrea. Celebré la misa con un sacerdote local. No teníamos hostias. Un joven trajo un trozo de pan viejo y duro, el único que había, y lo partimos entre todos. El vino era un poco de jugo fermentado de uva silvestre. Desde un punto de vista estrictamente rubricista, aquello era inválido, pero teológicamente, y sobre todo humanamente, fue una de las celebraciones más puras y verdaderas que he visto en mi vida. Cristo estaba allí, no por la exactitud de la forma, sino por la inmensidad del amor compartido en medio de la nada. Querida Iglesia, que nuestra Eucaristía vuelva a ser pan partido y compartido, no solo pan ofrecido y adorado. Que el altar se vuelva cada día más mesa de hermanos, no solo piedra sagrada e intocable. Que el sacerdote vuelva a ser compañero de camino del pueblo, no una figura lejana y clerical. Que nuestras misas despierten vida, no somnolencia. Que inspiren alegría, no culpa. Que construyan comunidad, no aislamiento. Que María,
la mujer eucarística, nos acompañe en este camino. Que el Espíritu Santo renueve el corazón de nuestra liturgia. Que Cristo resucitado se quede con nosotros y parta el pan con sus propias manos en medio de nosotros. Y a ustedes, queridos fieles, les digo con todo mi corazón, la Iglesia no se está alejando del misterio. Al contrario, se está acercando al pueblo para redescubrir el misterio en su rostro. Y en el pueblo, siempre, vive y leite el corazón de Dios.